Para los soldados alemanes que esperaban el comienzo de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética era un completo misterio. Desde la Revolución apenas se había publicado información fiable y lo poco que circulaba estaba distorsionado por propaganda a favor o en contra. Lo único claro era que se trataba de una dictadura, lo que hacía suponer un gobierno rígido y autoritario. También se creía que el nivel de vida en la URSS era muy inferior al de Occidente. La imagen extendida mostraba a los rusos como prisioneros de un sistema duro y atrasado, gobernado con mano de hierro y lleno de privaciones. Así, para el soldado alemán de 1941, el enemigo era una incógnita, un país cerrado, pobre y dominado por un régimen implacable. Los alemanes veían el sistema político y económico comunista como más restrictivo que aquel bajo el cual ellos mismos vivían. Y a esto se añadía un elemento racial, ya que muchos consideraban evidente que los pueblos eslavos eran una raza inferior. Dado que todos los eslavos eran considerados inferiores, se asumía que las condiciones en Rusia, la patria eslava, debían ser aún más primitivas que en aquellas otras naciones eslavas que habían tenido contacto con Occidente. El nivel de vida en Polonia, país que el ejército alemán había derrotado 2 años antes, fue filmado y comentado por la maquinaria propagandística alemana para demostrar de manera concluyente a cualquiera que aún cuestionara el dogma de la raza superior que los eslavos eran inferiores y que vivían en condiciones atrasadas, simplemente porque eran inferiores. No obstante, la mayoría de los alemanes, como la mayoría de la gente en cualquier lugar, desconocían en gran medida a la Unión Soviética. Sabían que, geográficamente, era un territorio inmenso que cubría casi 1/6 parte de la superficie terrestre del planeta, pero en Rusia no estaban preparados para la sensación de abatimiento que provocaba la conciencia de esa terrible vastedad. No estaban preparados para los campos de girasoles que se extendían kilómetro tras kilómetro hasta el cansancio, bloques sólidos de color que avanzaban hasta los horizontes lejanos. Había campos de maíz de un tamaño inimaginable e inmensos bosques que por la densidad de su espesa maleza parecían auténticas selvas. Existían bosques de tal impenetrabilidad que la mayoría de las tropas alemanas apenas podían avanzar unos cientos de metros en su interior. Los soldados tampoco estaban preparados para los pantanos que constituyen uno de los más notables obstáculos naturales de la República Central y Noroeste de Bielorrusia. Pantanos tan extensos como para equivaler a 2 provincias de su patria alemana. Se encontraron con ríos sin diques, propensos a desbordarse con aguas que se extendían por el paisaje plano y monótono, aumentando durante meses la ya vasta zona pantanosa. Así era el terreno. Otro gran contraste entre Alemania y Rusia residía en las condiciones climáticas. En Alemania ciertamente había inviernos fríos y veranos calurosos, pero no las diferencias extremas de temperatura que se encontraban en la Unión Soviética. El frío glacial de 30 o 40 grados bajo cero, el calor abrasador del verano cuando las temperaturas subían a niveles insoportables, ambos eran fenómenos extraños. Una cuestión planteada en los años posteriores a la guerra fue si las terribles penurias sufridas por el ejército alemán durante el primer invierno espantoso podrían haberse evitado o al menos reducido si el sistema de carreteras y ferrocarriles ruso hubiera estado más desarrollado y hubiese sido capaz de contrarrestar las condiciones climáticas. Si el OKH hubiera tenido la capacidad de llevar tropas frescas a la línea o retirar a aquellas agotadas por las privaciones, entonces esa movilidad podría haber contribuido en gran medida a sostener al ejército alemán. Pocos europeos occidentales tienen idea de los hábitos reales y del modo de vida de los soviéticos en el frente oriental. Exceptuando siempre la resistencia decidida, generalmente amarga y con frecuencia fanática del Ejército Rojo, la mayoría de las tropas alemanas descubrieron que fueron recibidas con calidez y aclamaciones por la población de las provincias más occidentales de Rusia, cuyos habitantes nativos habían sido ciudadanos de los otrora libres e independientes estados de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. Esas naciones habían perdido su libertad como resultado de la ocupación soviética en 1939 y muchos de sus pueblos consideraban que el dominio soviético había sido duro, represivo y brutal. De acuerdo con ello,
Cuando las primeras columnas de infantería y blindados alemanes atravesaron aquellas tierras, hubo muchos bálticos y polacos que los recibieron como libertadores. Y esta bienvenida no se limitó únicamente a esos países. En ciertas regiones de la propia Unión Soviética, especialmente en Ucrania, Georgia y el Cáucaso, se produjo la misma situación, y de todas esas repúblicas surgieron numerosos voluntarios dispuestos a unirse a la causa alemana contra la tiranía del sistema comunista. Fue esta expresión de rebelión contra el gobierno central y electo lo que los soldados alemanes encontraron difícil de asimilar, aunque creyeron en la idea de que la gran masa de los pueblos soviéticos anhelaba ser libre. Los soldados rasos no podían concebir que algo semejante ocurriera en Alemania, que los habitantes de sus provincias llegaran a recibir con entusiasmo a una invasión extranjera solo por rechazar al gobierno del Reich. No lograban comprender del todo la aclamación con la que eran recibidos, aunque ciertamente la agradecían. Después de todo, era mejor que tener que luchar palmo a palmo en cada paso del camino. Este fue entonces el tiempo en que se arrojaban flores a los vehículos alemanes que pasaban, cuando se colocaban cubos de agua o de leche frente a las casas para refrescar a los hombres de las polvorientas y sudorosas columnas en marcha. Eran aquellos los días de entusiasmo en que los aldeanos se alineaban a lo largo de los caminos sosteniendo en alto sus Biblias familiares, sus imágenes religiosas y sus crucifijos domésticos para bendecir a las tropas alemanas que, según pensaban los lugareños, se dirigían a emprender una cruzada contra el comunismo ateo. A primera hora del 22 de junio de 1941, un soleado domingo por la mañana, la Wehrmacht cruzó la frontera. No había habido declaración de guerra, fue un ataque por sorpresa. Esa fue una de las razones clave por las que parecía que las tropas alemanas pronto añadirían a la Unión Soviética a su lista de conquistas. Stalin había sido advertido repetidamente sobre los preparativos de la Operación Barbarroja, pero se había negado de manera sistemática a poner al Ejército Rojo en estado de defensa. En su lugar, su alto mando había concentrado la mayor parte de sus fuerzas en la frontera, porque la doctrina soviética estipulaba que, en caso de ataque, el ejército debía llevar inmediatamente la guerra al territorio enemigo. No obstante, o precisamente por esa razón, los 4 grupos de panzers alemanes lograron romper rápidamente las posiciones soviéticas, formar los primeros calderos, es decir, cercos de ejércitos enemigos y avanzar 400 kilómetros dentro del territorio soviético en el transcurso de una sola semana. Para los ejércitos de infantería alemanes que marchaban detrás, en aquel verano caluroso y polvoriento, eso significaba marchar, seguir marchando y luego limpiar un caldero tras otro. Los prisioneros soviéticos pronto se contaban por cientos de miles. La dirección alemana estaba exultante. Antes del estallido de la guerra, había tenido un temor persistente de que las unidades enemigas, como en 1812, se replegaran hacia el interior de su país y se negaran a presentar batalla. Eso, evidentemente, no había ocurrido. Por el contrario, la dureza de la resistencia soviética parecía confirmar las suposiciones sobre las que se había construido la estrategia alemana. El 28 de junio, las tropas alemanas conquistaron Minsk, la capital de Bielorrusia. El 15 de julio ya estaban a las puertas de Smolensk. En 3 semanas, la distancia entre el grupo de ejércitos Centro y Moscú se había reducido de más de 1000 a unos 350 kilómetros. «En nuestra mente ya podemos ver las torres del Kremlin», exclamaban los miembros de un regimiento de infantería alemán. Incluso el jefe del Estado Mayor alemán, Franz Halder, creía a principios de julio que la campaña contra Rusia estará ganada en un par de semanas. No era el único que compartía esa opinión. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, el ejército soviético ya había sido dado por perdido. Un general británico escribió: «Temo que serán acorralados como ganado». Pero esa creencia contradecía toda experiencia militar. Según la vieja regla, solo con una ventaja de 3-1 puede asegurarse la victoria. Como en este caso, los defensores mantenían de hecho la superioridad numérica y continuaban en general, aunque no siempre, combatiendo con dureza y amargura, las tropas alemanas, avanzando cada vez más en el vacío interminable de la estepa, comenzaron a obtener sus victorias al borde del agotamiento. Esto podía verse en sus pérdidas, que fueron particularmente graves en las batallas para romper las líneas soviéticas como preludio al cerco, y podía verse también en lo que ocurría con su equipo.
Al poco tiempo, más vehículos alemanes se perdían por el polvo, el barro y las catastróficas carreteras que por acción del enemigo. En agosto de 1941, un oficial de una división de infantería alemana señaló que el este comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Los ejércitos alemanes no estaban preparados para lo que ahora encontraban. Las reservas de todo eran escasas y los suministros de combustible, raciones, municiones y repuestos, por no hablar de los propios vehículos, comenzaron a agotarse después de apenas unas semanas. Una batalla decisiva ya no parecía probable y los alemanes empezaban a perder el entusiasmo por la palabra Blitzkrieg, la guerra relámpago. Cuando el jefe del Estado Mayor, Halder, se vio obligado a confesar el 11 de agosto que hemos subestimado al coloso ruso, la consternación entre el liderazgo ya era palpable. Incluso entonces ya no estaban realmente seguros de qué hacer a continuación. Lo que siguió fueron intensas discusiones en el cuartel general del Führer sobre los futuros puntos focales de la ofensiva alemana. Esta cuestión, como tantas otras, había quedado inicialmente sin resolver. Mientras que Hitler quería, por encima de todo, ocupar los centros soviéticos de industria y materias primas y por lo tanto favorecía a los dos flancos de los tres grupos de ejércitos más o menos igualmente fuertes, es decir, norte y sur, estaba claro para sus asesores militares que eso no podía lograrse antes de obtener una victoria decisiva en el campo de batalla. Solo un ataque contra Moscú, el centro del enorme imperio soviético, parecía capaz de proporcionarla. No cabe duda de que la pérdida de la capital habría supuesto un golpe poderoso para el enemigo soviético. Sin embargo, también parece cuestionable si una guerra de tal magnitud y naturaleza podría haberse resuelto con una sola maniobra decisiva. Era casi como si los mandos militares alemanes, en un estado cercano a la desesperación, se aferraran a este objetivo tangible únicamente para dar sentido a una campaña cada vez más inmanejable. Y no solo eso. Para los soldados exhaustos y desilusionados que ya estaban totalmente hartos de Rusia, como escribió uno de ellos ya en agosto, Moscú representaba un objetivo grande y aparentemente convincente. Su nombre era una promesa de victoria y quizás incluso de un final rápido del conflicto. La capacidad de Hitler para imponerse sobre sus asesores en la elaboración de estos planes demuestra hasta qué punto dominaba ya también la estrategia operativa. Cuando en agosto trasladó el punto focal de la ofensiva alemana de Moscú hacia el sureste, eso resultó en otro gran éxito para la Wehrmacht, al menos en apariencia. En un caldero a las afueras de Kiev, otros 665.000 soldados del Ejército Rojo depusieron las armas a finales de septiembre. Fue una de las derrotas más grandes y completas del Ejército Rojo. Pero ni eso ni la conquista de la capital ucraniana proporcionaron un punto de inflexión militar. En septiembre, el Führer, cada vez más desconcertado, decidió atacar Moscú después de todo, aunque las condiciones habían cambiado y ahora era mucho más avanzado el año. Solo el 2 de octubre de 1941, el ejército del Este estuvo en posición de lanzar su supuesto asalto final. 78 divisiones, cerca de 2 millones de hombres, se habían reunido en el centro para la Operación Tifón. El jefe del Estado Mayor, Halder, escribió que finalmente había llegado el momento de romper la espalda del Ejército Rojo. Y de hecho, para el 20 de octubre el lado soviético había perdido 673.000 soldados y casi 1.300 tanques en las batallas gemelas de Vyazma y Briansk. En diciembre, algunas unidades alemanas habían logrado abrirse paso hasta situarse a menos de 30 kilómetros de la capital soviética. Pero ahora también se hacía inconfundible hasta qué punto la ofensiva había desgastado severamente al ejército del este alemán. El cambio de clima en otoño ya había complicado las cosas. La lluvia y luego la nieve transformaron las carreteras rusas en un lodazal gris y sin fondo en el que se hundían ejércitos enteros. A mediados de octubre, todo el grupo de ejércitos centro estaba completamente atascado en barro y fango, como señaló con disgusto su comandante en jefe, el mariscal de campo Fedor von Bock. En noviembre llegó el invierno, trayendo la catástrofe consigo. Dado que el alto mando había organizado provisiones invernales solo para un pequeño ejército de ocupación, la mayoría de los soldados alemanes continuaron combatiendo con sus raídos uniformes de verano. Uno de ellos describió así su existencia cotidiana.
Los hombres se despiertan alrededor de las 3 o 4 de la mañana y se preparan para ponerse en marcha, generalmente sin lavarse, porque el agua está demasiado lejos y no hay tiempo ni luz. La marcha continúa durante todo el día hasta entrada la noche, otra vez en la oscuridad, a menudo a las 9 o 10. Cuando los hombres llegan a sus alojamientos y tienen que ocuparse de los caballos y montar los establos antes de acudir a la cocina de campaña para recibir su rancho y luego tumbarse a dormir. No obstante, los soldados eran empujados cada vez más hacia el este por sus comandantes, bajo la presunta esperanza de que el enemigo soviético ya había sido esencialmente derrotado y que lo único que se necesitaba era una última y decisiva batalla de aniquilación. Desde el invierno de 1941 a 1942 en adelante, el Ejército del Este vivía al día tanto en lo militar como en lo logístico. Su situación estaba definida por la continua improvisación con la que logró aplazar la gran catástrofe militar hasta el verano de 1944. Lo que rescataba una y otra vez a las divisiones que combatían en el este eran su cohesión y su capacidad profesional, junto con un buen liderazgo de tropas. Eso compensaba muchas cosas: sus horrendas pérdidas, su creciente inmovilidad, las instrucciones cada vez más absurdas del cuartel general del Führer y, finalmente, la creciente superioridad de su oponente. Ya en 1941, un comandante de regimiento alemán encontraba los combates tan feroces que los soldados alemanes que sobrevivieron se endurecieron en una tropa tan poderosa como pocas veces hemos tenido. Eran inusualmente cohesionados y las deserciones siguieron siendo muy poco frecuentes en el frente oriental hasta el invierno de 1944 a 1945. Las razones de ello eran sin duda una dura dieta de autoridad y obediencia, junto con un enemigo al que la mayoría de los Lancers, los soldados comunes, temían con razón. Aún más efectivas eran las actitudes que aseguraban su compromiso continuo con ideales como la camaradería, el valor y la patria, y en consecuencia con el mundo de la organización militar. A todo esto se sumaba la mentira difundida por los propagandistas alemanes de que el ataque a la Unión Soviética había sido un golpe preventivo, algo que se creyó durante mucho tiempo, en particular bajo la influencia de una ideología nazi cuyos mecanismos de ingeniería social habían logrado dejar su huella, sobre todo en los soldados más jóvenes. La visión que tenían los soldados de la Wehrmacht era mucho más amplia y compleja de lo que podría suponerse a primera vista. Esa diversidad se debía, en parte, a que el ejército estaba compuesto por hombres de distintas generaciones, cada uno marcado por experiencias diferentes. Pero más decisivo aún fue cómo esas percepciones cambiaron bajo el peso de una guerra cuya realidad desmentía, día tras día, las promesas grandilocuentes de la propaganda nazi. Al final, lo que predominaba en la conciencia de muchos combatientes era la certeza, o al menos la sospecha, de una culpa compartida, ya fuera en el plano personal o en el nacional. A esto se añadía la convicción de que en aquel momento debían proteger sus propios hogares de la amenaza bolchevique, porque el frente había llegado hasta las puertas mismas de Alemania. Esa idea ayuda a entender por qué el ejército del Este no se desmoronó, incluso en las fases más críticas del conflicto. Sin embargo, es un error atribuir las decisiones de los soldados únicamente a su voluntad o a su modo de pensar. En realidad, estaban profundamente condicionados por fuerzas externas mucho más poderosas: la rígida estructura militar, el peso de la dictadura y una guerra que los mantenía atrapados, en una situación no muy distinta a la que sufrían sus adversarios soviéticos. A menudo se pasa por alto que los invasores alemanes no combatieron solos en la Unión Soviética. A su lado se encontraban muchos aliados provenientes de toda Europa. En 1943, de cada 3 hombres con uniforme en el bando alemán, 1 no era alemán. Difícilmente pudo haber sido más colorido en los ejércitos medievales, dijo un médico alemán de su escuadrón de caballería este, reclutado entre prisioneros de guerra del Ejército Rojo. Hubo diversas razones por las que el Ejército del Este se convirtió en una fuerza internacional. Fue consecuencia tanto de acuerdos estatales como de decisiones individuales, y así se conformó con tropas aliadas, voluntarios europeos y colaboradores locales. Esto no había sido previsto. En particular, en una guerra como esta, Hitler quería conservar la máxima libertad de decisión posible, lo que implicaba no tener que contar con aliados que, según la experiencia,
a menudo resultaban débiles o problemáticos. Solo 2 estados se suponía que debían participar realmente en la gran conquista del Este: Finlandia y Rumanía. Aunque ambos perseguían intereses territoriales dentro de la Unión Soviética, no interferían en la esfera alemana porque estaban comprometidos únicamente en las zonas más periféricas del frente oriental, en regiones que de todos modos habrían supuesto dificultades para la Wehrmacht. Así, los ejércitos rumano y especialmente el finlandés mantuvieron un nivel de autonomía relativamente alto. Los otros socios que Hitler deseaba, Turquía y Bulgaria, fueron lo suficientemente perspicaces como para mantenerse al margen de esta empresa. Turquía por completo, Bulgaria en gran medida. Había poco espacio para más aliados en los planes de Hitler para su futuro Lebensraum. Esto complicaba las cosas, sobre todo porque la invasión alemana de la URSS fue muy popular en algunas partes de Europa. Despertaba un fuerte impulso antibolchevique, una pasión por la guerra y una codicia abierta por el botín de la conquista. Su decisión de tomar a Rusia por la garganta ha sido recibida con un entusiasmo extraordinario en Italia, telegrafió Mussolini a Hitler en el verano de 1941. Italia, Hungría, Eslovaquia y Croacia, todos aliados oficiales de Alemania, no desaprovecharon la oportunidad de que sus divisiones estuvieran entre las primeras en entrar en el escenario bélico soviético. Con tropas en su mayoría de tercera categoría en cuanto a entrenamiento y equipamiento, fueron dejadas inicialmente a la sombra de los grandes acontecimientos militares. Solo en 1942, cuando la dirección alemana se dio cuenta de lo dependiente que era de la ayuda exterior, se incluyeron ejércitos enteros de rumanos, italianos y húngaros en la segunda ofensiva alemana. Tuvieron que pagar un alto precio por encontrarse tan desesperadamente fuera de su alcance, y sus socios alemanes rara vez mostraron alguna gratitud por su contribución. Después del desastre de Stalingrado, se dejó constancia con amargura en el lado italiano de que sus propios soldados habían muerto de hambre mientras los alemanes no les brindaban la más mínima ayuda. Si un soldado italiano se acercaba a una cocina alemana y pedía un poco de comida o agua, era recibido con disparos de pistola. En total, 800.000 húngaros, 500.000 finlandeses, 500.000 rumanos, 250.000 italianos, 145.000 croatas y 45.000 eslovacos combatieron en la Unión Soviética. La mayoría de ellos estaban allí porque habían recibido la orden de hacerlo. Parecía casi interminable el país que la Wehrmacht invadió en el verano de 1941, y esa fue otra de las razones de la derrota alemana. 21,8 millones de kilómetros cuadrados, una sexta parte de la Tierra, como solía anunciar con orgullo la propaganda soviética. Tan sobrecogedor para la Wehrmacht como el tamaño de la Unión Soviética era su clima. La mayor parte se clasificaba dentro de la zona templada, junto a áreas más pequeñas árticas, subárticas y subtropicales, lo que significaba que los veranos, al menos, a veces eran soportables para los combatientes, pero podían traer también un calor abrasador, polvo sofocante y sequía, o en el extremo opuesto, lluvias catastróficas, barro interminable y enjambres de mosquitos. El invierno, sin embargo, era uniformemente espantoso. Se hacía sentir en todos los soldados, sin importar si estaban desplegados en Laponia o en Crimea, y resultaba especialmente difícil de sobrellevar porque grandes partes de la Unión Soviética seguían siendo casi salvajes y estaban mucho menos habitadas que el Reich alemán. En Alemania había 131 personas por kilómetro cuadrado, en Ucrania 69, en Bielorrusia 44 y en Rusia propiamente dicha apenas 7. En total, sin embargo, la población soviética era enorme. En 1939 sumaba 167 millones de personas. En 1941 había crecido a 194 millones, en gran parte como resultado de anexiones. Eso en sí mismo planteaba a la Wehrmacht un grave problema. ¿Cómo ganar una guerra contra un enemigo cuyos recursos humanos eran prácticamente inagotables? La naturaleza de la sociedad soviética, por otra parte, ofrecía a los estrategas alemanes una gran ventaja y posible solución al problema. No era étnicamente homogénea, sino que estaba dividida entre unos 60 pueblos y 100 grupos menores. En la Primera Guerra Mundial,
El bando alemán había intentado, no sin éxito, volver a los propios pueblos del Imperio ruso contra él mediante políticas de apoyo a los movimientos de independencia nacional. Esta era una estrategia que el alto mando alemán podría haber empleado una vez más. Podría haberlo hecho, es decir, ya que Hitler y sus seguidores tenían planes muy distintos para estas poblaciones. No obstante, especialmente en los rincones más alejados del Imperio soviético, existía una disposición latente a cooperar con los alemanes que no era únicamente fruto del nacionalismo. Otra razón estaba en lo que la gente había experimentado bajo el dominio de sus gobernantes bolcheviques. Aprender lecciones era algo que Hitler no estaba dispuesto a hacer. No se apartaría de su principio de aumentar las apuestas frente al riesgo. Después de que el ejército del Este hubiera sufrido, para 1942, pérdidas de más de 1 millón de muertos, heridos y desaparecidos, un ataque a lo largo de todo el frente ya no era posible. En su lugar habría una ofensiva en un sector del sur. Se reunieron todas las reservas y todos los suministros disponibles. Cuando resultaban insuficientes, los aliados de Alemania debían cubrir la carencia. El tiempo apremiaba porque, desde el 11 de diciembre de 1941, el Reich alemán también se encontraba en guerra con los Estados Unidos. Si había alguna posibilidad para el Reich, pensaba Hitler, esta residía en el Cáucaso. Antes de que la producción armamentística estadounidense pudiera comenzar a funcionar a plena capacidad, el Reich alemán anexaría el potencial militar de la Unión Soviética. Para lograrlo, la ofensiva de verano se planificó en 2 fases. Primero avanzaría hacia el Volga en Stalingrado y luego, tras consolidar un frente orientado hacia el este, giraría hacia el Cáucaso con el fin de apoderarse de los campos petrolíferos soviéticos. Sin ellos, esperaba Alemania, la Unión Soviética se derrumbaría. La ofensiva alemana comenzó el 28 de junio de 1942. Tras una serie de batallas preliminares en torno a Yarkov, Izium y en la península de Crimea, la cual los alemanes habían ocupado para el 1 de julio, 4 ejércitos alemanes, apoyados por divisiones húngaras, rumanas e italianas, iniciaron la Operación Azul. Una vez más, los atacantes lograron rápidas conquistas territoriales. Pero ahora, y cada vez con mayor frecuencia, sus ofensivas se prolongaban hacia un enorme vacío, porque Stalin, después de una larga vacilación, finalmente había dado a sus comandantes permiso para una retirada táctica. Dado el escaso número de prisioneros soviéticos capturados, el mariscal de campo von Bock comentó que existía el peligro de haber golpeado al aire. Hitler no era receptivo a tales dudas y permitía cada vez menos la intervención externa en su dirección operativa. Convencido de que el adversario estaba ya vencido, Hitler optó por dividir su ofensiva, lanzando a sus ejércitos de manera paralela hacia Stalingrado y el Cáucaso, en lugar de concentrarlos uno tras otro. Al inicio, esa arriesgada orden no pareció ralentizar el empuje alemán. Entre densos torbellinos de polvo, las columnas avanzaron cada vez más hacia el este, atravesando la estepa interminable, cruzando a Asia a finales de julio y llegando, a inicios de agosto, a las refinerías en ruinas y aún humeantes de Maikop. El 22 de ese mes, las tropas de montaña del Reich lograron clavar la bandera de guerra en la cima del Elbrus, la cumbre más elevada del Cáucaso. Pocos días después, los primeros destacamentos de exploración del Sexto Ejército alcanzaban las orillas del Volga, al norte de Stalingrado. Jamás los alemanes habían extendido su dominio sobre un espacio tan inmenso, pero en ese punto la maquinaria ofensiva se detuvo. El mando alemán había exprimido y consumido por completo sus recursos. Un oficial reconocía en un informe que sus hombres estaban reducidos a poco más que sus propias camisas. La pregunta que había flotado durante semanas, ¿cuánto resistiría la Unión Soviética ante esta nueva embestida?, empezó a encontrar respuesta de forma lenta, casi imperceptible. La señal inicial fue que los combates, tanto en los espesos bosques del Cáucaso como en los desiertos pedregosos de Stalingrado, se volvían cada vez más duros. La batalla en el Volga, en particular, se convirtió en un duelo entre dictadores, una cuestión de prestigio que absorbía cada vez más tropas. El 28 de julio, Stalin dio su famosa orden, ni un paso atrás. En un discurso público del 8 de noviembre, Hitler respondió que la batalla de Stalingrado estaba, básicamente, ya decidida. Pero la victoria no podía ser invocada con palabras. El servicio de inteligencia alemán
volvió a fracasar de forma catastrófica. El 19 y 20 de noviembre de 1942, 2 ataques soviéticos rompieron las frágiles y sobreextendidas líneas alemanas en la helada estepa al norte y al sur de Stalingrado. Esos sectores estaban ocupados sobre todo por los aliados de Alemania. Mal dirigidos, pésimamente equipados y simplemente incapaces de cumplir la tarea, tenían poco con qué oponerse a las cuñas blindadas soviéticas que avanzaban. Lo inevitable ocurrió. Para el 22 de noviembre, el sexto ejército alemán había quedado cercado. 200.000 hombres estaban atrapados, en medio de una inmensa ruina rodeada por un páramo helado y por 7 ejércitos soviéticos. 25.000 soldados alemanes fueron evacuados por aire del cerco, 110.000 cayeron en cautiverio soviético, solo 5.000 regresaron a Alemania. «Esta es la última carta que podré enviarte», escribió un cabo alemán. «Esta vez simplemente no hemos tenido suerte. Si estas líneas llegan a casa, entonces tu hijo ya no está aquí, quiero decir, en esta tierra». El 2 de febrero de 1943, las últimas unidades alemanas capitularon. Temperatura 31 grados bajo cero, niebla y neblina roja sobre Stalingrado. Estación meteorológica cerrando. Saludos a la patria. Fue la última señal de radio alemana que recibió la Wehrmacht desde Stalingrado. A pesar de todo el drama, a pesar de todas las consecuencias, esta no fue la vuelta de la marea para la Segunda Guerra Mundial en su conjunto. La inversión general de la fortuna, que ya había comenzado en el invierno de 1941 a 1942 y que puede rastrearse particularmente en el frente oriental, fue, más bien, un proceso dinámico. Las probabilidades de victoria soviética se acortaban a medida que se alargaban las probabilidades alemanas. Sin embargo, muchos contemporáneos sintieron que la batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la guerra, porque la lenta, tortuosa y en última instancia inútil extinción de todo el sexto ejército adquirió un valor simbólico tremendamente poderoso. Según un informe de los servicios secretos, los alemanes estaban profundamente perturbados. Los socios de Alemania comenzaron a reconsiderar su papel y creció la esperanza para los aliados. En ese momento, el Gran Reich alemán aún dominaba casi toda Europa, al menos en el mapa. Las secciones norte y central del frente oriental, donde se libraba una desgastante pero inconclusa guerra de desgaste, todavía parecían comparativamente seguras. Cada guerra exige de quienes la viven un precio hecho de sufrimiento, esfuerzo y lágrimas. Recordarlo no es una obviedad, sino más bien una obligación moral. Esa conciencia ayuda a comprender en qué condiciones reales se combate. No obstante, el enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética presentó rasgos singulares, entre ellos una radicalización extrema que se hizo sentir primero en los soldados de menor rango. El entorno natural y el clima marcaron de forma decisiva la experiencia bélica, al punto de que en muchos aspectos la vida cotidiana de las tropas alemanas no difería tanto de la de los soviéticos. Las cartas, diarios y memorias de los combatientes repetían siempre los mismos temas, el peso insoportable de la guerra y al mismo tiempo las pequeñas historias que surgían de ella, la euforia de una batalla ganada o de una aventura vivida, la camaradería intensa que permitía resistir más allá de lo imaginable, las humillaciones que imponía la rígida maquinaria militar, junto con la sensación de seguridad que también proporcionaba, la experiencia brutal de matar y de ser blanco del enemigo, la pérdida de compañeros cercanos y la culpa que esa ausencia dejaba, y finalmente la apatía, la desesperación y el miedo absoluto. En esas circunstancias, la existencia del soldado se reducía, durante semanas o meses, a sobrevivir día tras día y a la pequeña comunidad de su unidad. Todo lo demás quedaba en un segundo plano. Por ello, los combatientes carecían de una visión global y desconocían casi por completo las intenciones de los altos mandos. «Apenas vemos nuestro propio sector del frente», escribía un cabo en enero de 1943, «y no sabemos qué se planea más allá de él». Eso no significa que el despliegue de estos soldados careciera de implicaciones políticas o que fueran indiferentes a la superestructura militar, política e ideológica de la guerra. En ambos bandos no era raro combatir con una devoción extraordinaria, casi religiosa, en gran parte porque ambos creían tener la razón de su lado. De un lado, la mentira propagandística de un ataque preventivo,
Del otro, un llamado a la entrega incondicional en la defensa de la patria. Un recluta soviético en enero de 1943 reveló que tenía un solo pensamiento: convertirme en francotirador y destruir a los fascistas lo más rápido posible, para que podamos volver a vivir felices y libres y ver a nuestras queridas madres, hermanas y novias. En lo que parece casi una respuesta directa, una carta enviada desde el Frente Oriental en noviembre de 1944 por una joven enfermera alemana de la Cruz Roja decía: «La guerra se perdería solo en el momento en que depongamos nuestras armas. Mientras quede un rincón de Alemania libre del enemigo, no creeré que la historia ha sentenciado a muerte a mi pueblo». Pero nada podría ser menos exacto que explicar la situación en la que se encontraban los soldados y las acciones que emprendieron únicamente en función de sus convicciones personales. Estas estaban, en su inmensa mayoría, determinadas por otros factores. Sucios, obedientes y sobrecargados, los soldados se sentían irremediablemente a merced de la guerra y de un vasto sistema de división del trabajo construido sobre órdenes y sumisión, en el cual no contaba nada más que la lógica militar. Es incuestionable que los individuos también tenían un cierto grado de responsabilidad personal dentro de este sistema. A veces esa responsabilidad era grande, como resultado de una situación, de una misión o simplemente debido a su rango militar. Pero era mucho más común que los individuos tuvieran pocas oportunidades de expresar sus opiniones o de tomar decisiones. La mayoría de los soldados ocupaban puestos subalternos o cumplían funciones subordinadas, y su responsabilidad sobre lo que ocurría permanecía en consecuencia limitada. Fue este contexto el que moldeó su pensamiento y sus acciones más que cualquier otra cosa. Contrariamente a la opinión generalizada, ni los combates ni los crímenes de guerra fueron constantes en el Frente Oriental. La vida cotidiana de los soldados estaba caracterizada por experiencias relativamente monótonas: interminables transportes o marchas, cavar posiciones o buscar algo para comer, un lugar donde descansar o un poco de intimidad, montar guardia en puestos lejanos, recibir órdenes, ir al hospital de campaña o incluso simplemente esperar a que ocurriera algo. Todo esto se veía interrumpido una y otra vez por fases de drama e intensidad, en las que mucho podía decidirse en cuestión de instantes: el propio destino, el del enemigo y también el de la población civil. En realidad, los acontecimientos militares propiamente dichos rara vez derivaban en crímenes de guerra, aunque la batalla era dinámica y necesariamente se caracterizaba por el contacto con los soviéticos y por una imprevisibilidad desestabilizadora que podía, en ocasiones, conducir a crímenes de guerra. Estas operaciones estaban, no obstante, centradas en el enfrentamiento con un enemigo militar y, por lo tanto, la violencia poseía al menos cierta simetría e igualdad. Durante los periodos de combate, los soldados individuales también estaban impulsados por fuerzas que escapaban a su control. La situación era muy diferente una vez que la batalla se había desplazado a otro lugar. Era entonces cuando la responsabilidad individual cobraba protagonismo. No es casualidad que la mayoría de los crímenes cometidos durante la guerra tuvieran lugar muy lejos de la línea del frente. Estas no eran las únicas similitudes en la vida cotidiana de los soldados alemanes, los Lancers, y de las tropas del Ejército Rojo. Ambos aprendieron una nueva dureza y una enorme capacidad de sufrimiento, otra de las razones por las cuales cedían tan poco terreno en combate. Ambos ejércitos soportaban también un peso enorme de expectativas por parte de sus comandantes políticos y militares supremos, cuyo liderazgo, demasiado a menudo amateur, hacía muy poco por aliviar esa carga. Tanto en la Wehrmacht como en el Ejército Rojo era típico el estrecho consenso entre el frente y la retaguardia, así como el miedo al enemigo, que hacía imposible para muchos soldados imaginar la opción de salirse de la guerra. De hecho, la deserción o la captura traían consigo los graves peligros de quedar atrapados entre dos dictaduras totalitarias. Los prisioneros de guerra, en muchos casos, fueron confinados en lugares que recordaban de manera inquietante a campos de concentración e incluso de exterminio. Aunque existían diferencias notables entre las fuerzas enfrentadas, también había similitudes marcadas, pues el comportamiento de los soldados reflejaba los sistemas políticos y militares que los moldeaban. En el caso alemán, una de las claves de sus primeros éxitos militares fue la relativa autonomía que se otorgaba a los combatientes para cumplir sus misiones.
Sin embargo, esa libertad se fue erosionando a medida que la situación en el frente se volvía más desesperada y la obsesión de Hitler por controlar cada detalle alcanzaba dimensiones enfermizas. En el Ejército Rojo ocurrió un fenómeno inverso. Con el tiempo, las tropas ganaron cierto margen de acción, algo parecido a una emancipación. No obstante, este avance se daba dentro de un marco brutal en el que la vida de los soldados era tratada con una indiferencia extrema. Ningún otro ejército eliminó a tantos de sus propios hombres como lo hizo el soviético. Cuando se analizan los crímenes de guerra cometidos por la Wehrmacht y por el Ejército Rojo, las diferencias resultan más contundentes que las semejanzas. El contraste se aprecia no solo en la escala de los abusos, sino también en la mentalidad y en la lógica que los impulsaba. El desarrollo militar de ambos bandos también avanzó en direcciones opuestas. Mientras la situación de los soldados alemanes se deterioraba de manera implacable, la experiencia constante de victorias otorgaba a los soviéticos un alivio parcial frente a las durísimas condiciones que padecían. Al final, más allá de ideologías o sistemas políticos, quienes combatieron en esta guerra compartieron una misma certeza: los que lograron sobrevivir jamás pudieron borrar de su memoria lo vivido. La vida de los voluntarios de las SS en el Frente Oriental, una historia épica. En la guerra contra la Unión Soviética surgió una fuerza militar alemana cuyo crecimiento fue sorprendente. Lo que empezó siendo un contingente reducido al inicio de la campaña, terminó por transformarse en un ejército de más de 30 divisiones con identidad propia. Era la Waffen-SS, una organización cuyo desarrollo estuvo íntimamente ligado al Frente Oriental. No existía una única SS como cuerpo uniforme, sino un conjunto de formaciones diversas conectadas al partido nazi y subordinadas a Adolf Hitler a través de Heinrich Himmler. Entre ellas, la Waffen-SS destacó por su papel de combate directo, convirtiéndose en una de las piezas más temidas de la maquinaria bélica alemana. Cerca de 1 millón de hombres sirvieron en sus filas. En un número tan grande hubo de todo: soldados disciplinados que se entregaron con lealtad a la guerra, y también individuos de carácter criminal. Esa mezcla refleja la complejidad de un cuerpo militar que, aún hoy, sigue rodeado de controversia. Muchos de sus veteranos aseguraron que nunca llegaron a ver un campo de concentración ni a custodiarlo. Señalaron además que mientras se les acusaba de representar la política racial de Himmler, en sus divisiones combatieron también hombres a los que el propio régimen había catalogado como razas inferiores. La contradicción formaba parte de la realidad de la Waffen-SS en el Frente del Este. Desde los orígenes del Partido Nacional Socialista, las SS aparecieron como una guardia personal destinada a proteger a Adolf Hitler. Aquel pequeño grupo, concebido como escuadra de defensa, pronto adquiriría un papel mucho mayor dentro del movimiento. Tras 1934, con la eliminación del poder de las SA durante la llamada Noche de los Cuchillos Largos, las SS comenzaron a expandirse rápidamente, ganando influencia y prestigio en el corazón del régimen nazi. En poco tiempo, esta fuerza paramilitar ya contaba con regimientos propios, conocidos como Standarten. De aquellas primeras unidades nacerían formaciones como Deutschland y Germania, mientras que en Berlín se asentaba la temida Leibstandarte SS Adolf Hitler. Con la anexión de Austria, la estructura creció todavía más con la creación del Der Führer. Lo que había empezado como una guardia reducida se transformaba en la base de lo que luego sería la Waffen-SS. Uno de los grandes retos fue la falta de oficiales. Para cubrir ese vacío, se recurrió a antiguos suboficiales del ejército alemán, veteranos con más de una década de servicio. Eran hombres endurecidos por la disciplina, en su mayoría procedentes de familias obreras, que aportaban un conocimiento práctico de la guerra. Muchos de ellos ascendieron con rapidez, pasando de liderar compañías a dirigir batallones y más tarde divisiones enteras. Para asegurar una cantera constante de mandos, se crearon las escuelas Junker, centros de formación que exigían haber servido primero como soldados rasos antes de obtener un rango de oficial. Así, la Waffen-SS fue construyendo un cuerpo de mando peculiar, forjado tanto en la experiencia del frente como en el rigor de una educación militar implacable. Un ejército político, nacido de la guardia personal de Hitler, que pronto alcanzaría un papel protagonista en el Frente Oriental.
Al incorporarse algunos oficiales profesionales a las SS, introdujeron conceptos que resultaban atrevidos e incluso polémicos dentro del ejército alemán. Uno de los más destacados fue Felix Steiner. Rompió con la rígida tradición de marchas y formaciones en el patio de instrucción, sustituyéndolas por un adiestramiento práctico, con fuego real y situaciones de combate simuladas. En la primavera de 1939, su unidad, el Regimiento Deutschland, presentó estas tácticas en una demostración frente a Hitler. El Führer, siguiendo la escena con sus prismáticos, preguntó cuándo comenzaría el ataque. Steiner, con calma, le contestó: «Ya lleva 20 minutos en curso». Lo que Hitler no había percibido era la clave de la innovación. Pequeños grupos de asalto avanzando de forma rápida, silenciosa y casi invisible, sin detenerse ante el fuego, siempre en movimiento. Era un estilo de combate flexible que rompía con la rigidez del ejército tradicional. En menos de 20 minutos, aquella fuerza había recorrido 3 kilómetros y alcanzado su objetivo con energías intactas. Estaban listos para entrar en combate cercano, usando granadas, cargas explosivas y armas automáticas. Aquella demostración convenció a Hitler de que Steiner había diseñado un método de guerra moderno, letal y adaptado al frente que pronto estallaría en Europa. En la campaña contra la Unión Soviética se vivió un fenómeno sorprendente. Para muchos, aquella guerra se convirtió en una auténtica cruzada contra el comunismo. Lo inesperado no fue la participación de países con fuerte tradición católica, sino la llegada de voluntarios procedentes de culturas muy distintas entre sí, desde los fríos territorios escandinavos hasta comunidades musulmanas del sudeste europeo. Holandeses, noruegos, cristianos e incluso seguidores de antiguas creencias nórdicas marcharon bajo las mismas insignias. Cada uno tenía un motivo diferente: convicciones políticas, teorías raciales, el deseo de aventura o la idea de estar defendiendo lo que entendían como la civilización occidental frente al avance soviético. En realidad, el porqué individual era secundario. Lo llamativo fue la diversidad de procedencias y la convicción con la que se sumaron a un mismo frente de batalla. Esa mezcla dio forma a un contingente singular que trascendía las fronteras nacionales. Para la propia SS, aquello era la prueba de que en el este combatía algo más que soldados alemanes. En su visión propagandística, se trataba de un ejército europeo, una fuerza supranacional unida por la idea de enfrentar al este en nombre de Occidente. Las bajas de las SS en el frente oriental fueron devastadoras. Tras el primer invierno, el regimiento der Führer quedó prácticamente aniquilado después de meses de lucha en torno a la ciudad estratégica de Rzew. Cuando el mariscal Model preguntó por la fuerza disponible, el comandante Kumm solo pudo señalar a 35 soldados exhaustos que permanecían en pie. Habían entrado en combate más de 2000, quedaba apenas medio pelotón, y este no fue un caso aislado. Con el tiempo se volvió costumbre que las divisiones de las SS fueran utilizadas como tropas de choque, como tapón en situaciones críticas o como punta de lanza en ofensivas desesperadas. Conforme avanzaba la guerra, la brecha entre los combatientes en el frente y la cúpula política en Berlín se hacía más profunda. Los soldados que sobrevivían en las trincheras veían con amargura las órdenes irracionales que llegaban desde el cuartel general de Hitler. El desgaste y la sensación de sacrificio inútil erosionaban la moral. En 1943, durante la batalla de Járkov, esa tensión llegó a su punto máximo. Hitler exigió que la ciudad fuera defendida a toda costa, pero el comandante del cuerpo de las SS comprendió que cumplir la orden equivaldría a condenar a sus hombres a la aniquilación. Las SS habían jurado fidelidad absoluta al Führer. Sus uniformes llevaban grabada la consigna «Mi honor es la lealtad». Sin embargo, en ese momento crítico, el general Hauser tomó la decisión de salvar a sus tropas y desobedeció la orden de Hitler. Járkov fue abandonada, y con ello quedó expuesta la contradicción entre la obediencia ciega y la necesidad de sobrevivir en el frente oriental. La negativa a cumplir órdenes marcó un punto de inflexión dentro de las SS. Fue la primera vez que sus mandos se enfrentaron abiertamente a las directrices recibidas desde arriba. Muchos oficiales estaban convencidos de que las disposiciones que llegaban desde la cúpula eran absurdas y que, en realidad, sus hombres estaban siendo sacrificados de manera consciente. A esa desconfianza se sumaba otra percepción,
que el alto mando del ejército utilizaba a las SS como carne de cañón, descargando sobre ellas el peso más duro de los combates para debilitarlas como posibles rivales. De ahí que no sorprenda que la moral de las SS se tornara amarga, marcada por la introspección y el resentimiento. Hubo elogios públicos a su capacidad en el campo de batalla, incluso de figuras como Guderian, que llegó a decir que cuanto más avanzaba la guerra, más formaban parte del ejército regular. Pero entre los hombres siempre persistió la convicción de que eran los primeros en recibir órdenes para asaltos inútiles. La negativa de Felix Steiner a lanzar su ejército para salvar Berlín fue la culminación de esta tensión, un ejemplo de lealtad a sus tropas que pesó más que su juramento a Hitler. En ese clima creció un espíritu de hermandad que se convirtió en la esencia de las SS combatientes. Eran hombres que asumían que la muerte era inevitable, pero que encontraban fuerza en la promesa de no abandonar nunca a un camarada. Ese compromiso se tradujo en actos extremos. Los heridos no quedaban atrás, y a los que estaban demasiado graves para moverse no se les permitía caer vivos en manos del enemigo. Incluso en los escenarios más desesperados se intentaba rescatar a las unidades atrapadas o rodeadas. La camaradería se convirtió en la última razón de ser para un cuerpo que luchaba al límite de la resistencia humana. La campaña en el este estuvo marcada por episodios de camaradería que iban más allá de las propias SS. En 1943, la división Leibstandarte recibió la orden de socorrer a la 302 División de Infantería, una unidad alemana que se retiraba acosada por la ofensiva soviética y que arrastraba consigo a más de 1 millar de heridos. En ese instante, la Leibstandarte también combatía en condiciones extremas, tratando de mantener la línea sobre el río Donetsk. El general Sepp Dietrich tomó una decisión inmediata: retirar el batallón Panzergrenadier de Jochen Peiper de su posición y enviarlo en una misión de rescate. Los blindados de Peiper cruzaron el río, atravesaron las formaciones soviéticas y resistieron contra ataques feroces hasta llegar a la división cercada. Una vez allí, formaron un perímetro defensivo y mantuvieron la posición frente a la presión enemiga, asegurando que los heridos y la infantería fueran evacuados con éxito al otro lado del Donetsk. Cuando descubrieron que el hielo no soportaba el peso de los semiorugas, Peiper ordenó un giro audaz. Sus hombres rompieron nuevamente las líneas del Ejército Rojo, abriéndose paso hasta alcanzar un puente reforzado junto a una cabeza de puente alemana. Fue una maniobra arriesgada, pero les permitió salvar tanto a sus hombres como a los camaradas a los que habían acudido a socorrer. Para reponer las enormes pérdidas sufridas desde el primer invierno, los mandos recurrieron otra vez al reclutamiento de voluntarios europeos. Se les prometió independencia en una futura Europa dirigida por el nacionalsocialismo. Sin embargo, aquellas promesas no eran más que un recurso propagandístico. Nunca se cumplirían. El clima brutal del frente oriental, la guerra contra la naturaleza. En el invierno de 1941 a 1942, uno de los más duros en la historia moderna de Rusia, los soldados alemanes tuvieron que enfrentarse a un enemigo tan temible como el Ejército Rojo, el clima. Un antiguo teniente coronel que vivió aquel infierno durante 3 inviernos resumía la experiencia de forma brutal. Quienes lograron adaptarse sobrevivieron. Los demás perecieron. Lo que a primera vista podía sonar a una explicación demasiado sencilla, casi como un recuerdo glorificado de veterano, resultó ser cierto. Otros supervivientes confirmaron que en aquel invierno la lucha se redujo a los instintos más básicos. Era un retorno a la vida primitiva, donde cada hombre dependía de su capacidad de resistir y de su voluntad para seguir respirando un día más. Las temperaturas alcanzaban extremos insoportables. La comida escaseaba, las botas se congelaban, las armas se atascaban por el hielo y el abrigo nunca era suficiente. Solo la solidaridad de quienes compartían trinchera ofrecía un respiro. Aún así, la mayor parte del tiempo cada soldado libraba una batalla solitaria contra un frío que parecía no tener fin. La llegada del invierno en 1941 encontró a los soldados alemanes mal preparados. Desde los niveles más altos del mando, apenas se habían tomado medidas para equipar a las tropas con ropa de abrigo, armamento adecuado o raciones suficientes que les permitieran sobrevivir en temperaturas gélidas. Lo que surgió de los testimonios de los veteranos fue un mismo patrón de sufrimiento compartido.
una lucha diaria contra el clima que marcó la vida en el frente oriental. Ya en el otoño de ese año, numerosos oficiales comprendieron que el alto mando alemán estaba completamente alejado de la realidad que se vivía en las trincheras. No habían anticipado los mares de barro creados por las lluvias torrenciales ni ideado planes efectivos para combatirlos. El resultado fue que miles de hombres quedaron atrapados en un terreno impracticable, mientras sus uniformes y botas se deterioraban con rapidez. Sus vehículos se atascaban en el lodo y su equipo se mostraba incapaz de resistir las condiciones del frente ruso. En contraste, el Ejército Rojo estaba mucho mejor preparado, disponía de material más resistente, uniformes diseñados para el frío y una logística adaptada al terreno. El otoño de 1941 reveló fallos que, con la llegada del invierno, se convirtieron en una amenaza mortal. La nieve cayó temprano en la primera semana de octubre, y las heladas nocturnas hicieron insoportable la vida de soldados mal vestidos, sin ropa capaz de protegerlos. No existían fortificaciones en profundidad donde refugiarse. El alto mando alemán había planeado avanzar sin pausa, no atrincherarse. La orden era clara: continuar el ataque hacia Moscú, continuar el asedio de Leningrado. Cuando llegaron las primeras nevadas, las unidades de vanguardia ya llevaban meses combatiendo sin descanso desde el inicio de Barbarroja. No había rotaciones, ni relevo, ni respiro. El frente era demasiado extenso y las divisiones demasiado escasas como para retirarlas de la línea. La fatiga física se sumaba al agotamiento mental y pronto las enfermedades respiratorias y las congelaciones se extendieron entre las filas. Incluso las heridas leves se complicaban. Cortes o rozaduras que en verano se curaban en días ahora exigían semanas de tratamiento en hospitales de retaguardia. En el frente las compañías quedaban reducidas a la fuerza de una sección. El desgaste era implacable. Los refuerzos llegaban tarde y en número insuficiente. En su mayoría eran jóvenes reclutas sin experiencia o veteranos debilitados tras largas convalecencias. La brecha entre las bajas y las incorporaciones se ensanchaba cada día. El resultado fue inevitable: menos hombres para cubrir una línea demasiado amplia, más vulnerable y cada vez más cerca del colapso. El final del frente oriental, la caída del gigante de hierro. Durante los primeros meses de 1945, las condiciones en el frente oriental eran miserables, no solo para el recluta más nuevo, sino también para el veterano endurecido por la batalla que había sobrevivido a muchos meses de amargo conflicto contra el Ejército Rojo. El clima frío y severo de febrero y marzo impedía que los soldados cavaran trincheras de más de unos pocos pies de profundidad. Sin embargo, los principales problemas que enfrentaba el ejército alemán en este periodo de la guerra eran la escasez de municiones, combustible y vehículos. Algunos vehículos dentro de las divisiones solo podían utilizarse en caso de emergencia y a las tropas se les prohibía estrictamente usarlos sin el permiso del oficial al mando. La ración diaria promedio por división se limitaba a 2 proyectiles por cañón. Miles de civiles desnutridos, en su mayoría mujeres y trabajadores esclavos, eran obligados a marchar para gastar toda su energía disponible en cavar largas líneas de fosos antitanques. Para beneficio de las cámaras del noticiero, que pretendían de alguna forma ayudar a reforzar la moral de las tropas, Hitler realizó una visita secreta el 13 de marzo de 1945 al frente del Oder. En realidad, no llegó a encontrarse con un solo soldado común en el frente y estuvo siempre rodeado por guardias de las SS fuertemente armados. Durante su breve conferencia de guerra sobre la terrible situación que enfrentaba su ejército, pronunció un discurso formal sobre la necesidad de mantener las posiciones. Le dijo al general Busse, comandante del 9º Ejército, que utilizara todas las armas y equipos disponibles a su disposición para contener a los rusos. Sin embargo, nada podía detener el avance del Ejército Rojo. En el frente del Vístula, las tropas alemanas apenas lograban mantener sus vacilantes posiciones que se extendían a lo largo de unas 175 millas, desde la costa báltica hasta la confluencia del Oder y el Neisse en Silesia. La mayor parte del frente se sostenía ahora en la ribera occidental del Oder. En el norte, la antigua ciudad de Stettin, y en el sur, la localidad de Kustrin, eran ambos puntos vitales de resistencia contra el principal objetivo ruso de la guerra, Berlín. A finales de marzo, la situación en el grupo de ejércitos Vístula se había vuelto mucho peor.
No solo se estaban agotando los suministros, sino que las raciones también se reducían tanto que algunos soldados comenzaban a pasar hambre. En las filas, las raciones eran más abundantes. La mayoría de los días cada soldado recibía un pan del ejército y algo de estofado o sopa, que a menudo estaba fría y no resultaba muy apetecible. Pero el principal problema era la falta de agua potable. Como resultado de ello, muchos de los soldados sufrían de disentería. La mayor parte del frente del Vístula estaba ocupado por unidades de instrucción inexpertas. Algunos soldados eran tan jóvenes que en sus raciones se les entregaban dulces en lugar de tabaco. Los soldados más experimentados observaban que los soviéticos jugaban con ellos como el gato y el ratón. Sentados en sus trincheras, encogidos bajo el constante bombardeo soviético, casi todos los hombres parecían obsesionados con una sola cosa: la orden de apresurarse y retirarse. A pesar de todas sus debilidades en el frente del Vístula, el ejército alemán aún podía ser un adversario formidable. Tanto jóvenes como ancianos luchaban juntos para mantener algún tipo de línea frente al masivo embate ruso. En los últimos meses de la guerra en el frente oriental, las divisiones de infantería alemanas hicieron todo lo posible por formar alguna clase de línea defensiva a lo largo de un frente cada vez más reducido. Unidades esqueléticas, exhaustas y desmoralizadas que habían estado luchando por sobrevivir en las semanas anteriores eran ahora plenamente conscientes de la inminente derrota en el este. Sin embargo, el Estado Mayor alemán seguía decidido a luchar a toda costa, incluso si eso significaba improvisar regimientos y batallones incapaces o gravemente diezmados. A finales de marzo de 1945, en las inmediaciones al este de Berlín, las tropas de infantería y blindados alemanes se vieron obligadas a sostener la línea frente a una aplastante superioridad soviética en artillería y aviación. Los soldados del Reich carecían tanto de efectivos como de armamento suficiente para contener el avance ruso, pese a que en ciertos sectores todavía ofrecían una resistencia obstinada. El frente oriental, por donde en el verano de 1941 los alemanes habían penetrado victoriosos hasta lo profundo de la Unión Soviética, se encontraba ahora reducido a poco más de 100 millas de la capital del Reich. Entre Berlín y el río Oder se concentraba una mezcla heterogénea de combatientes: soldados regulares, unidades de las Waffen-SS, milicianos del Volkssturm, jóvenes de la Hitlerjugend y contingentes de la Luftwaffe, todos improvisando defensas ante el inminente asalto final del Ejército Rojo. El 16 de abril de 1945, cuando comenzó la ofensiva soviética en el Oder, las posiciones alemanas fueron arrolladas en cuestión de días. Las fuerzas fueron empujadas lentamente hasta las mismas puertas de Berlín. Fue allí donde el soldado alemán libró los últimos combates en el este, hasta terminar aniquilado o hecho prisionero. En mayo de 1945, el sonido de las armas en Europa se apagó. La guerra había terminado. De los soldados alemanes que habían partido hacia el este en el verano de 1941, la mayoría había muerto, caído herida o desaparecido para siempre. El precio en vidas se contaba por millones y la pregunta inevitable era: ¿qué se había obtenido a cambio de semejante sacrificio? La ambición de conquistar territorios hasta el Volga se había desplomado. En lugar de ampliar sus fronteras, Alemania había visto cómo la Unión Soviética extendía las suyas hacia el oeste. El resultado fue el ascenso de Moscú al rango de superpotencia. Las nuevas fronteras no se trazaban ya en el Bug, sino a escasa distancia del Rin. El mapa político de Europa había cambiado para siempre. Aquel sistema soviético que Hitler pensaba derribar de un solo golpe era ahora quien decidía el destino de medio continente. El recuerdo de la guerra quedó grabado en toda Europa, visible en monumentos y cementerios militares. Pero en suelo soviético, los rastros del ejército alemán desaparecieron por completo. El régimen decidió que no habría memoria para los considerados invasores y criminales. Todos los cementerios alemanes fueron destruidos, sus símbolos borrados. Cruces arrancadas, inscripciones derribadas, tumbas niveladas. La tierra fue arada y sembrada de nuevo. Con el tiempo, la estepa recuperó su aspecto natural y los campos volvieron a florecer. Bajo ellos yacían los restos de un ejército derrotado, ocultos para siempre, sin lugar al que sus compatriotas pudieran acudir a llorarlos. La naturaleza terminó por borrar las huellas de la guerra.
Los bosques recuperaron el terreno y la estepa volvió a cubrirse de hierba, como si allí nunca hubieran rugido cañones ni ardido blindados. Nada queda que recuerde las columnas en retirada, los combates desesperados o la alegría amarga de quienes sobrevivieron un día más. En cambio, en las tierras por donde avanzó victorioso el Ejército Rojo, se levantaron monumentos para conmemorar a sus muertos. Todos comparten el mismo lenguaje: figuras de soldados soviéticos en actitudes solemnes, la vista fija hacia el oeste, erguidos sobre pedestales de granito adornados con armas de guerra. Un cañón antitanque, un T-34 o una pieza de artillería acompañan esas esculturas, proclamando el poder de las fuerzas soviéticas. En algunos de estos lugares, incluso hoy, guardias uniformados marchan con precisión militar, ejecutando el paso de ganso heredado de la tradición alemana, hasta ocupar sus puestos ante los memoriales. Permanecen firmes e impecables, recordando en el centro de Berlín que desde allí partieron las órdenes que encendieron el frente oriental durante casi 4 años. El Reichstag fue destruido, el búnker de Hitler yace en ruinas, y los imponentes edificios desde los que se planearon las campañas ya no existen. Todo parece haber quedado en el olvido, sin embargo, no del todo. En Alemania, las asociaciones de veteranos aún publican listas de desaparecidos, hombres tragados por la nieve, por el barro o por el fuego. Cientos de miles de soldados cuyo destino sigue sin aclararse. En muchos hogares alemanes persiste la esperanza de que alguno de ellos regrese algún día de la prisión. Aunque Moscú asegura que ya no quedan prisioneros de guerra, muchos siguen convencidos de que, tras el telón de acero, aún permanecen hombres que hace más de 3 décadas cayeron en una cautividad sin final. La magnitud de las pérdidas en el frente oriental preocupaba profundamente a los líderes de la Alemania nazi, pero también a muchos hombres en circunstancias más humildes que sentían gran inquietud por la desaparición de tantos futuros padres, futuros dirigentes de su país. Uno de ellos fue un capellán de una unidad de Gebirgsjäger de Estiria, que había combatido junto a sus hombres a lo largo de los largos años de guerra. Que sus palabras de angustia y preocupación sirvan como epitafio a esta guerra en el frente oriental. Las escribió en el otoño de 1941, poco después de la batalla de Uman. Hoy he enterrado a algunos más de mis antiguos feligreses Gebirgsjäger que han muerto en esta tierra espantosa. 3 cartas más que escribir para añadirlas al total de todas las que ya he redactado en esta guerra. Los nombres tachados de los caídos son ahora más numerosos en mi diario de bolsillo que los de los vivos. Mi parroquia se desangra en las llanuras de este país. Todos moriremos aquí.